Les pido que me acompañen, por favor, a hacer una oración. Señor amado, te agradecemos por esta noche, te agradecemos por poder estudiar tu palabra, por poder estar un día más en tu casa, Señor, porque tenemos un privilegio de congregarnos, Señor, que muchas iglesias actualmente no lo tienen, Dios, y a veces no lo valoramos como debiéramos, Señor. Pero gracias, Padre, por poder estar aquí en tu casa, por poder escucharte, por poder dedicar este tiempo a ti, Señor, poder estar en tu presencia. Y gracias, Señor, por la palabra que hoy vas a traer a nuestras vidas, Señor. Hoy te pido que dé fruto, que sea una palabra próspera, Señor, que sea una palabra práctica para nuestra vida, Señor, y que podamos sobre todo obedecerla en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿ven lo que está ahí atrás? Bueno, hay una película que a mí me gustaba mucho cuando era chiquita y es Monster Inc. Creo que todos la han visto aquí, ¿no? Esa película nos habla de varios temas, pero principalmente hoy yo quiero centrarme en este. Y creo que todos en nuestra vida hemos tenido en algún momento una fobia, un miedo, un temor, algo que de pronto nos produce terror, asco. Bueno, pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede ser un insecto, puede ser un animal en específico, una situación, cualquier cosa que de pronto nosotros queremos evitar a toda costa y que realmente nos sentimos cuando estamos frente a ello indefensos, ¿cierto? Levante la mano quien se ha sentido así con algo. Bien, y acá, entonces, la pregunta que hoy les hago es, ¿cuál es tu fobia o temor más grande? Entonces, póngase usted a pensar, ¿cuál es su fobia o temor más grande? ¿Sí? La más grande, porque de pronto tenemos muchas, ¿no? También sucede que tenemos varias, o que soy re miedoso y le tengo miedo a tantas cosas que, mejor dicho, o sea, me dicen el miedoso. Pero piense cuál es la que peor es para usted, la que usted realmente empieza a temblar y no puede estar tranquilo frente a ella, y la que para usted lo paraliza y que realmente usted es el momento en que usted tiene cierta edad y en toda su vida de pronto no lo ha podido superar, ¿sí? Hay muchas cosas, ¿no? Entonces pensemos, primero que todo, ¿cuál es mi fobia o el temor más grande que tengo en mi vida? También puede ser de pronto el temor a morir, el temor a enfermarme. En estos tiempos de pandemia hubo un temor en común, universalmente, ¿no? Y fue el temor a enfermarse y el temor a morir. Y efectivamente muchas personas cayeron en este miedo y en este susto que a todo el mundo le sentía a causa de ese COVID, ¿no? De algo extraño, de algo nuevo, de nuevas cosas a las cuales enfrentarnos en toda área de nuestra vida. Y muchas veces también puede que tengamos miedo a hacer cosas nuevas, ¿no? A enfrentar cambios en la vida, que tengamos miedo a quedarnos solteros toda la vida, o que tengamos miedo a que si estoy casado, separarme o divorciarme y que en algún momento mi relación termine. Puedo tener miedo a socializar, eso nos pasa a muchos, a mí me pasaba mucho, creo que todavía me pasa, ¿sí? No soy muy sociable y me cuesta. Y puede que tengamos también esos temores con ciertas cosas así. O temores tan simples como una arañita, ¿sí? Una lombriz. Por aquí no está la persona, pero aquí hay alguien en la iglesia que le tiene pavor a las lombrices. Y yo lo vi con mis propios ojos que esa persona de verdad salía corriendo por una lombriz. O yo tenía un compañero cuando estudiaba que le tenía pavor a las arañas y uno dice, o sea, pues si uno dice, un hombre que le tiene miedo a las arañas, bueno, sí, eso pasa y le tiene pavor. A un simple insecto, algo chiquito, una cucaracha, una rata, Camilo no le gustan las ratas, ¿sí? Entonces hay cosas tan simples e insignificantes como un insecto que nos producen pavor. Y en mi caso, también sucede con un insecto. Mi peor fobia, mi peor miedo, asco, es a un bicho, que me da como vergüenza decirlo, pero es a un bicho, ¿sí? Puedo enfrentarme a muchas cosas y no me da miedo, pero un bicho sí. Y es este bicho que está acá. Y bueno, les voy a contar,
y mi historia, pero también quiero que ustedes piensen en la suya. ¿Cuál fue el origen de ese miedo? Y yo me ponía a pensar, ¿cuál fue el origen de mi miedo? Yo, ¿por qué empecé a tenerle miedo a ese bicho, a las babosas? ¿O por qué le empecé a tener asco a esas babosas? Bueno, yo me acuerdo que cuando yo vivía en la casa de mis abuelos, cuando era niña, una vez, la primera vez que me encontré con ese animal fue en el baño de la casa de mis abuelos, y allí como que yo estaba sentada ahí en la cisterna normal, en la taza muy normal, ¿no? Y llegué y puse la mano así normal, y estaba ese bicho ahí. O sea, de verdad, tocar ese bicho en el baño, en la taza del baño, para mí fue lo peor, la peor sensación, porque se siente asqueroso, de verdad. Y desde ahí yo veo una babosa y no puedo. Camilo lo sabe. Yo quedo, ¡Camilo! Y pues no es que grite ni nada, pero yo no puedo pasar donde esté ese animal, ¿sí? Es una cosa que de verdad es horrible para mí. Y en especial ese animal para mí es así. Y pues cada uno de ustedes piense, ¿dónde se originó ese miedo? Por ejemplo, pasa también mucho con las niñas. Hay niñas que le tienen miedo, por ejemplo, a los perros. Hay niñas que le tienen miedo a los perros. ¿Dónde se originó ese miedo? Y yo le preguntaba a alguien y me decía, no, es que alguna vez un perro me mordió, o alguna vez un perro me persiguió y fue muy agresivo y no sé qué cuando yo era chiquita, y desde ahí yo no puedo ver un perro. Así haya un perro muy noble, como Vito, que estaba aquí tranquilo, bien, todo noblecito, aún así le tiene miedo hasta ese perro. Entonces, efectivamente vemos que todos nuestros miedos se originan desde algo, ¿no? Desde un evento, desde algo que salió mal, y por eso nos llenamos de un temor, de un miedo, con el cual tenemos que hacer algo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver la noche de hoy. Ahora, entonces, ¿qué dice la Biblia sobre esos temores, miedos, fobias? Dice muchas cosas, pero hoy voy a traer tan solo unos versículos. Primero que todo, vemos en Primera de Juan 4:18, nos hace un contraste entre el amor y el temor. Dice que en el amor no hay temor. Primer principio. Si yo amo, si yo tengo el amor de Dios, no puedo tener temor. Porque el perfecto amor que Dios me ha dado echa fuera el temor. Entonces está clarísimo. ¿Y qué más dice ese temor? Que si yo temo o si tengo un temor, ese temor lleva en sí castigo, o sea, no trae cosas buenas, ¿sí? Efectivamente, cuando yo temo, no tengo buenos sentimientos, no tomo buenas decisiones, no actúo correctamente porque tengo temor, que es un sentimiento que va completamente en contra de Dios, del carácter de Dios. Y dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Efectivamente, nosotros hemos recibido el amor de Dios. Efectivamente, nosotros vemos que a Dios no le agrada el temor porque va completamente contrario a su carácter. El carácter de Dios se puede definir en una sola palabra y es en el amor. Y si nosotros vemos que Dios es amor y que a través de que Dios es amor, Él echa fuera todos mis temores, pues hasta esos temores que son a veces muy mínimos, como esas fobias, esas cositas a las cuales yo le temo, el Señor puede hacerlo, ¿no? El Señor puede echar fuera esos temores. ¿Y qué hace Dios al respecto de nuestros temores? Entonces ahí vemos que primero que todo les mostré una imagen donde estaba Sullivan, ¿no? Asustando. Él era el monstruo, él era el que asustaba, ¿cierto? Pero Sullivan también se puede asustar. Usted analice y piense, y es lo que yo hacía cuando veía a mi fobia ahí. Yo decía, ese pobre animalito se debe asustar más que yo al ver a ese ser tan grande que hasta la puedo pisar, yo le echaba sal, mejor dicho, yo hacía lo que fuera para que ese animal no existiera. Y uno tiene el poder de hacerlo y uno es más grande y uno le tiene miedo a algo tan insignificante, ¿no? Y hasta el mismo temor, que en el caso de aquí, el mismo que asusta, puede ser asustado, ¿no? Entonces nos damos cuenta que realmente nuestros temores no son tan grandes, no son tan poderosos. ¿Y qué dice Dios al respecto? ¿O qué hace Dios al respecto? Yo me he dado cuenta alrededor de mi vida y al hablar con personas de este tema, que efectivamente Dios nos hace enfrentarnos con nuestros temores. ¿Qué pasa? A mí me ocurrió en la casa, primero en la casa donde viví con mis abuelos, luego me fui a vivir con mi mamá a otro pueblo, a otra ciudad, a una casa nueva, diferente, en otro lugar, y ahí me encontré de nuevo con esos animales.
de nuevo. Y lo más curioso es que yo era la única de las 5 personas que vivíamos en la casa que siempre los encontraba. Siempre yo era la que encontraba a esos insectos que me asustaban a mí. Ninguna otra persona de mi familia los encontraba, siempre era yo, siempre era como si me buscaran a mí, como si me persiguieran. Y ahí yo me di cuenta que realmente Dios nos hace enfrentarnos con nuestros temores. Y usted póngase a pensar cuántas veces se ha tenido que enfrentar con sus temores. Y efectivamente Dios hace eso y lo permite para que nosotros seamos formados, para que nosotros crezcamos y con varios propósitos. Me casé, empecé a vivir en otra casa y ahí llegaron mis fobias y mis temores. En esa casa seguía con esos animales y yo decía, Dios, ¿por qué? ¿Por qué eres así? Pues sí. Es algo que Dios de una u otra forma nos tiene que hacer superarlo. Y así pasó con muchas personas con las que yo hablé. Una persona que no le gustaban los gatos, le nació una camada de gatos en su cuarto. ¿Ah? O sea, por Dios, ¿sí? Entonces son cosas que de verdad uno dice, Dios de una u otra forma quiere que yo venza eso y quiere que yo me enfrente contra eso. Porque de una u otra forma, a través de el vencer esos temores, el Señor nos hace crecer espiritualmente. Ahora, ¿por qué no debemos tener miedo? Y vamos a seguir viendo varios versículos en la palabra. Primero que todo, uno muy importante que siempre ha sido un versículo que a mí me ha llamado mucho la atención está en Job 3:25. Ustedes saben todo lo que le ocurrió a Job, ¿no? Él dice el Señor que él era justo y que Satanás le pidió tocarlo, ¿sí? A pesar de que era justo y temeroso de Dios. Pero aún así cuando Job hace una oración, un ruego, bueno, una especie de reclamo, Job dice, versículo 25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces vemos que a pesar de que Job era recto, Job era temeroso, obediente de Dios, tenía un temor en su corazón. Y de pronto era el temor de que murieran sus hijos, de que se acabaran sus negocios, de que se murieran sus animales. Y efectivamente todo eso que él temía y todo eso que él le angustiaba y le espantaba, le ocurrió. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Porque si yo, entre más yo tema, más esa cosa que temo puede ocurrir, o más la puedo en cierto modo atraer, no de una forma mística, pero sí puede pasar, y le pasó a Job. Y en muchos casos, y también lo vimos ahorita en el tiempo de pandemia, que también ocurrió con muchas personas. Efectivamente yo conocí varios casos de personas, familiares míos también, que le tenían pavor al COVID, le tenían terror, o sea, mejor dicho, estaban súper quisquillosos con el tema y súper cuidadosos, no salían nada y se contagiaron. Ellos fueron los primeros contagiados, los que más temor le tenían a esto. Entonces nos damos cuenta que el temor no es un sentimiento que nos traiga nada bueno. Siguiente, dice Romanos 14:23, que todo lo que no proviene de fe es pecado. Esto, la simple palabra fe, de 2 sílabas, ¿listo? Todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿listo? ¿Y qué pasa con el temor o el miedo? Que es completamente todo lo contrario a la fe. Entonces, si yo quiero ser un hombre, una mujer de fe, tengo que quitar todos esos temores y todos esos miedos de mi vida. Y que cuando nosotros nos mantenemos en ese miedo, en ese temor, estamos metidos como en una cárcel en la cual no podemos salir. Por eso a esta prédica yo le puse la cárcel, porque en realidad el temor, el miedo, el susto, la angustia, todas esas inseguridades nos mantienen en una cárcel interior, en una cárcel emocional, espiritual. Y así es como yo pude definir esto, que nosotros somos esclavos de pronto de nuestras inseguridades, de dudas, de argumentos que yo mismo pongo en mi cabeza porque ni siquiera es lo que Dios ha dicho, de pensamientos negativos, de frustraciones, de muchas cosas, porque los temores no solo son un bicho, los temores son también fortalezas mentales que yo hago en mi cabeza. Y dice Gálatas 5:1, que es una epístola que nos habla de la libertad en Cristo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo
nos hizo firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando nosotros estamos en temor, estamos en miedo, nos dejamos someter por ese miedo, por ese temor, estamos siendo esclavos, estamos encarcelados y estamos negando la obra que Jesús hizo por nosotros en la cruz, porque Jesús hizo tanto por nosotros para darnos libertad como para que nosotros estemos siendo esclavos de algo tan mínimo y algo tan inferior. Así como Boo se asustó con Sullivan, también Sullivan en algún momento se asustaba con Boo, ¿no? Era algo como mutuo. Por último, el último versículo que quiero darles en por qué, o sea, las razones por las cuales nosotros no debemos tener miedo, es Romanos 8:15, que nos dice algo súper importante, que nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud, volvemos al tema de esclavitud, sino de adopción. Entonces tenemos bastante argumento por el cual no debemos tener miedo. Ahora, ¿cómo enfrento esos temores? ¿Yo qué hago? Hago lo que hace Sullivan, intento no tocar eso, como así, de lejos, ¿sí? Yo intento enfrentarlos de lejos o mando a alguien que vaya y fumigue o lo que sea. Pero ¿qué es lo que Dios dice en su palabra de cómo yo debería enfrentar nuestros miedos, nuestros temores? Lo primero y más básico es reconocer que Dios es más poderoso, simple. Porque a veces de verdad uno siente que su temor, su miedo es más fuerte y casi siempre es más fuerte porque uno mismo se mentaliza en eso. Pero Dios es mayor y mayor es el que está con nosotros y Dios está con nosotros. Entonces Dios es poderoso y por eso nosotros no debemos temer. Segundo, conociendo y creyendo, confiando en la palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios y todos estos versículos que yo les acabo de decir, ¿a qué me aferro? ¿Sí? ¿Cómo puedo estar segura? ¿Sí? ¿Qué argumento tengo para enfrentar esos temores? Efectivamente debemos conocer la palabra de Dios, estudiarla, creerla y hacerla real en nuestras vidas. Y mantener una vida en oración en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque debemos mantener una vida en oración en la presencia de Dios. Y aquí es donde quiero ir a este siguiente versículo, este siguiente capítulo, que realmente este capítulo de la Biblia, este salmo, fue muy importante para mí cuando era pequeña para otro temor, ¿sí? Porque pues, no tenía solo el temor de esos bichos, sino también me daba miedo la oscuridad, entonces me costaba dormirme en las noches. Y pues mi mamá fue cristiana siempre, me enseñaba y ella me leía siempre el Salmo 91. Entonces, ese Salmo 91 para mí era como la canción de cuna, ¿sí? Era lo más efectivo. Mi mamá me leía el Salmo 91, yo me lo aprendí, yo lo decía siempre en las noches y ese salmo a mí me ayudaba a poderme dormir. De verdad, yo me dormía leyendo, orando, repitiendo ese salmo porque era lo que me daba seguridad. Parecía de pronto un amuleto o una muletilla, pero realmente tiene poder porque es la palabra de Dios y es lo que Dios dice en su palabra. ¿Y cómo empieza el Salmo 91? Dice versículo 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo, entonces vemos el primer principio, ¿no? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Este salmo es un salmo de protección. Si es un salmo de protección, quiere decir que para yo obtener protección tengo que hacer algo, ¿no? ¿Y cuál es la condición? Siempre toda bendición trae una condición. Para tener la bendición de la protección, yo debo cumplir esta condición y es que habitar en la presencia de Dios, habitar bajo su abrigo, morar bajo su sombra. Es decir, permanecer en su presencia, permanecer una vida en oración, una vida bajo la presencia de Dios, bajo la palabra de Dios, bajo los parámetros de Dios. Versículo 2, cuando yo ya estoy en la presencia de Dios, en una relación continua, diaria con Dios, puedo decir, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces cuando estemos en esos temores, yo puedo decir, Él es mi fortaleza, Él es quien me da la fuerza para yo poder soportar y afrontar y enfrentar de frente así directamente esos temores. Versículo 3 y 4. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad.
Ahí nos dan muchas promesas muy bonitas. Hace esa referencia de como una gallina guarda a sus polluelos bajo sus alas, así Dios nos guarda de nuestros temores, de nuestros miedos, para que podamos enfrentarlos. Dice, escudo y adarga es su verdad. También muestra que Dios nos protege en medio de las acechanzas del enemigo, en medio de cualquier ataque. Y este era el que más me gustaba, pues porque yo le tenía terror a la oscuridad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Vemos aquí que efectivamente no siempre Dios va a quitar el terror nocturno, a quitar la saeta que vuela de día o la pestilencia que anda en la oscuridad. Vemos que es una realidad que esos temores y esos miedos van a seguir estando cerca a nosotros, ¿no? Dice que anda en la oscuridad, o sea, todavía está, pero el Señor nos va a ayudar a no temerlo, a pesar de que estemos a metros, a centímetros de eso. Este salmo es para mí una bendición y también lo puede ser para ustedes. Por último dice el versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El Señor nos da una promesa de protección, de cuidado, y es algo que nosotros debemos atesorar hoy en nuestros corazones, que Él siempre está cuidándonos y que Él no va a permitir que esas cosas que de pronto nos toquen vayan más allá de lo que podamos soportar. Todos esos miedos a los que Él nos hace enfrentarnos, que nos pone por delante, todos esos los podemos enfrentar, así como le pasó a Job, así como Job tuvo que enfrentarlos, nosotros también podemos hacerlo, sin importar que de pronto no los merezcamos, porque en el caso de Job no era un castigo, no era algo que él se había ganado, que se había merecido, pero el Señor lo hace con propósito. Y esto es lo último que quiero que les quede claro, que Dios permite todas esas cosas con un propósito. Dios está a través de todo esto formándonos. Dios está a través de todo esto fortaleciéndonos, probándonos, haciéndonos más como su Hijo, como su carácter, como el carácter de Jesús, a través de todas estas cosas que de pronto a veces sentimos que pueden más que nosotros. Y aquí en Génesis 50:20, en el caso de lo que le ocurrió a José, dice que José le dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Si sabemos, si conocemos o nos acordamos de la historia de José, él fue vendido por sus hermanos, por poco y lo matan, y bueno, fue encarcelado injustamente, sufrió muchos años injustamente, pero dice que a pesar de que ellos habían pensado mal contra él, ¿sí? Ellos dijeron, no, vamos a matarlo, vamos a acabar con él, vamos a hacer el mal contra mi hermano, Dios lo encaminó a bien. Miren qué bonito este principio bíblico. Cuando yo veo que algo está mal, o que algo me da miedo, o que no puedo contra algo, o que algo me cuesta mucho y que me produce inseguridad, que no quiero enfrentarlo, que prefiero escapar de eso, Dios eso lo está usando para mi bien. Para mí es mal, yo lo veo como lo peor, como mi peor enemigo, como lo que yo no quiero enfrentar, con lo que yo no quiero encontrarme nunca, pero para Dios es algo que me va a servir para bien. Dice aquí, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Si José no hubiera pasado por todo ese proceso y por todo lo que ocurrió en su vida, nunca hubiera hecho lo que hizo como gobernador de haber mantenido el alimento para estas personas que lo necesitaban. Y efectivamente, si nosotros no hubiéramos pasado por tantas cosas en nuestras vidas, dolorosas, heridas, cuando nosotros hablamos de pronto de nuestro testimonio, no es bonito, ¿sí? No es agradable. Cuando conocemos a Dios o cuando éramos jovencitos cristianos, niños cristianos, recién nacidos, nosotros realmente llegamos a Cristo por algo feo, algo no tan agradable, alguna herida, algún dolor, algún vacío, algo que nos hacía necesitar a Dios. Nos damos cuenta que Dios, todas esas cosas que sufrimos, que lloramos, que lamentamos, que gritamos, que le corrimos a esas cosas y las queríamos evitar, el Señor las usa y el Señor las va a usar.
Y el Señor, Él nunca nos prometió que aquí no estuviéramos en angustia, no estuviéramos preocupados, necesitados, sino que Él estaría con nosotros. Y en realidad esa debe ser como nuestra confianza la noche de hoy, que a pesar de que yo tenga esos temores, el Señor está conmigo y con el Señor puedo enfrentarlos, y que el Señor es más poderoso que todo eso que a veces me quiere someter. El llamado de hoy es que podamos reconciliarnos con nuestros temores, reconciliarnos con nuestros miedos y tener la paz de que Dios va a transformar todo ese mal en bien, porque Dios es experto en hacerlo, Él puede hacerlo. Entonces les pido que por favor se pongan de pie y vamos a orar para entregar este tiempo delante de Dios. Señor amado, agradecemos, Dios, por tu palabra, agradecemos porque eres un Dios bueno, Señor, que sabemos que permites a veces el mal o lo que para nosotros es el mal para nuestro bien, Señor. Sabemos que tú no haces nada sin propósito, Señor. Sabemos que tú eres un Dios bueno, un Padre justo, un Padre amoroso, Señor. Que tú no quieres que estemos atemorizados, Señor. Que tú no quieres que estemos esclavos de algo, Señor, que es inferior, Señor. De algo que tú venciste en la cruz, Dios. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a enfrentar nuestros temores, a enfrentar nuestros miedos, Señor. A enfrentar toda inseguridad, Señor. Toda aquella cosa que no nos deja avanzar, Señor, porque a veces esos miedos nos mantienen, Señor, en una vida cómoda, en una vida con frustración, Señor, y no nos mantiene, Señor, en la vida que tú quieres para nosotros, Dios. Hoy te pedimos, Señor, que hagas tu voluntad en nuestras vidas, Señor, que nos hagas más fuertes a través de estos miedos, Señor, que nos hagas invencibles a través de tu poder, Señor, porque sabemos que tú eres el único Dios verdadero, que tú eres todopoderoso, Señor, que tú eres más fuerte que cualquier fuerza que pueda existir en el universo, Señor, y que nada es mayor que tú, Señor, y que si tú estás con nosotros, Señor, nadie puede contra nosotros, Señor. Nadie es más fuerte que tú, Señor. Gracias, Padre, porque tú dices que nos protegerás, Señor, que tú eres nuestro castillo, nuestra torre, nuestra esperanza, nuestra ancla firme, Señor, en la cual podemos estar seguros. Ayúdanos, Dios, a habitar en tu presencia, Señor, a permanecer en tu palabra, Dios, a confiar en lo que tú has dicho, Señor, a poder estar seguros en ti, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús te entregamos todo temor, Señor, te entregamos toda inseguridad, te entregamos todo miedo, Señor, cualquier cosa y cualquier sentimiento, Señor, que no sea agradable a ti, Señor, que sea contrario a tu carácter y a tu palabra. En el nombre de Jesús renunciamos a todo espíritu de esclavitud, Señor, y recibimos hoy tu libertad en Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque tú ya hiciste todo por nosotros. Gracias por esa libertad que has hecho por nosotros en la cruz, Señor, porque tú nos hiciste libres, Señor. Y si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres, Señor. Quita de nosotros toda atadura, Señor, todo que nos ate al pasado, todo lo que nos ate, Señor, a alguna herida, algún rencor, a alguna falta de perdón, Señor. En el nombre de Jesús, transforma nuestras vidas, Señor, transforma nuestros corazones, nuestras emociones, Señor. Reconocemos que somos débiles, Dios, reconocemos que sin ti no podemos, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, que en ti, Señor, podamos ser fortalecidos, Dios. Diga el débil, fuerte soy, Señor, y hoy creemos que somos fuertes en ti, Señor. Te agradecemos, Padre, por tu palabra, por darnos esta seguridad y esta confianza, Señor, y sabemos que si tú estás con nosotros, Señor, podremos enfrentar todo lo que venga, Señor. Amén y amén.